Buenas noches, una nueva edición de Ganando el Sistema. Cuando todo viene para atrás, todo viene para atrás. Se me rompió también la otra cámara, así que estoy grabando con la webcam, ya es lo último que me queda. No voy a hablar más de la historia de la independencia. El colonialismo inglés ha ganado la batalla. Ya la cabeza de los argentinos está llena de consignas pro-británicas. Es absurdo tratar de hacer entender algo. Hablan, escriben, comentarios larguísimos que terminan siempre con la misma fuente, quienes trabajan para el imperio. Lo último es que San Martín se robó todo y la muestra de ello es la casa de Granburg. No tienen la menor idea de lo que dicen. La compró 10 años después que se fue de Sudamérica, robándose todo. Hasta ese momento vivió alquilando, reitero, no tiene la menor idea del viaje de bodas de la hija a Latinoamérica y las gestiones que hicieron ella y Balcarce, y de los créditos solicitados y cómo los pagó. Yo no voy a hablar más de la guerra de independencia y de la conquista del desierto, porque nunca trabajé ni lo haré para los ingleses. Por lo tanto, cualquier comentario de esos dos temas serán borrados. Si yo no abro mi espacio, no lo hace nadie. Y el que quiera hacerlo, abre un canal y publica lo que quiere. Sponsor para eso no le va a faltar. Lo pueden abrir un chico de 6 años y solo hace falta un celular. Solo tiene una complicación. Poné la carispera. El que quiera debatir esos temas conmigo, solo por correo electrónico. Una cosa cortita. YouTube no me permitió pasar el enlace del programa de Odise. Entonces lo vio un 30% menos. Es decir, hay un 30% de oyentes de las plataformas alternativas que si no se lo da servido, no lo buscan en ningún lado. Es bueno saber cuántos somos, en especial por la que se viene, que vamos a tener que comunicarnos solos por allí. Suscríbete a Pasión Informativa. Tarde con amigos, Canal 8 General Roca, Río Negro, Canal 9 Neuquén, Patagonia, Argentina. Estamos con Raúl Padró para reflexionar de la economía en la Argentina. Qué desastre que dieron los últimos números. Raúl, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Bueno, le agradezco mucho la invitación. No soy economista, claro, pero esto es sentido común, ¿no? La economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Y la padecemos todos y cada uno de los argentinos a diario, porque estamos en manos de lo peor que ha sufrido, creo, que registra nuestra historia, lamentablemente y con profundo dolor lo digo. Alguna vez usted me hizo una nota referida a Massa y yo le dije que Massa no era economista, que de economía no sabe nada, absolutamente nada. Usted me dijo que era abogado. Bueno, tardó 22 años en recibirse, le respondí yo en aquella circunstancia. Y tampoco tiene ninguna pericia ni en empresariado, ni experiencia industrial ni comercial de ninguna naturaleza. O sea que esto pone en evidencia, y lo digo una vez más, el llamado a la reflexión de la población. ¿Por qué un personaje que no reúne lo mínimo, como le decía la otra vez, que establece la Constitución Nacional, la idoneidad, la aptitud para la función y el empleo público, no lo reúne? ¿Por qué está ahí? Porque es un testaferro. ¿Testaferro de quién? De los que representan financiera y económicamente la ruina argentina. Hoy el presidente no es Fernández, naturalmente, esto no es ninguna novedad, ni es Massa, ni es Cristina Fernández. El presidente tiene nombre y apellido. Él tiene un canal donde opera que es A24. Permítame, Sí. El presidente es Gabriel Rubinstein Korodowski. Esta es la verdad de la historia. Es el que maneja todo, que es además un personaje con una historia muy particular, ¿no? Integró el Banco Central con Labaña, con aquel que decía que elegir entre Macri y Cristina era entre lo malo y lo peor. Y fíjese de que él donde terminó, ¿no? Precisamente. Y Labaña lo mismo, porque el hijo de Labaña, fíjese, con estos indicadores truchos que emite desde el INDEC, porque hablaban de otros gobiernos anteriores, de la impericia y de la irrealidad que ponía de manifiesto el INDEC en beneficio de que de esa clase pseudo gobernante que nos desgobierna más precisamente y que hoy encarna en cuerpo y alma nada más y nada menos que Sergio Tomás Massa, lamentablemente. Así que fíjese que los otros días apareció, por ejemplo, le digo, ya que me hace esta pregunta, le tiro un dato. Le perdonaron 620.000 millones de pesos a Edenor. Ahora, ¿quiénes son los representantes de esa empresa? Daniel Vila, el tristemente célebre José Luis Manzano.
Mauricio Filiberti, que ahora está de novio con esta piba. Bueno, ellos trascienden por estas cuestiones, ¿no? Por el velero, por el yate que tiene internacional, que se fue a Qatar y qué sé yo, de 70 millones de dólares. ¿De dónde salió todo eso? Los que investigamos y estudiamos la historia argentina, sabemos que lamentablemente las grandes fortunas de nuestra tierra se han hecho a expensas de la obra pública. Y la gran responsabilidad también la tiene este otro, el Poder Judicial de la Nación. Que lamentablemente no hay jueces, estamos en manos de una casta de miserables, de complacientes, de genuflexos, felpudos y alcahuetes del poder. Que muchos de ellos, porque yo he sido compañero de más de uno de estos entreguistas, que tienen sueldos superlativos, que no pagan impuestos y que tienen jubilación de privilegio. Y resulta de que le decía que los tuve de compañeros cuando estudiaba Derecho, y después he comprobado que todos aquellos que incursionaron en política y eran fracasados en las luchas políticas y en las internas políticas, terminaron como premio consuelo siendo magistrados judiciales. Esto es terrorífico, porque el Poder Judicial debe ser primero independiente, debe tener legitimidad y después debe ser el tribunal de disciplina de cualquier nación. Si no hay tribunal de disciplina, no hay destino para una nación independiente. Raúl, yo le estaba preguntando por los canales de televisión, que la otra vuelta lo hablamos también, el tema de A24, salvando Babi y Checopar, que es lo más independiente que se ve en el canal. Después el resto no se habla de economía en ese canal. Justamente lo nombró Vila, Manzano hace un ratito. Bueno, mire, el sistema comunicacional es un apéndice del sistema financiero y económico nativo, que responde a los intereses mundialistas, naturalmente. Agenda 2030 y toda esta ruina que hoy nos quieren establecer de un lado y del otro, y vamos a decir las cosas como son, porque precisamente los candidatos que instalan los medios de comunicación masiva son los candidatos que responden a esos intereses nefastos que hoy desgobiernan la Argentina y que la desgobernaron en el pasado. De manera tal de que yo creo que la sociedad debe tomar conciencia, ¿no? Que tanto los del PRO, Macri, Larreta, Patricia Bullrich, o ya sea Guado de Pedro, Massa, Fernández, o el nombre que usted le quiera poner de esa pseudo dirigencia peronista, porque no es peronismo eso, es antiperonismo flagrante y miserable, responden todos a los mismos intereses y todos tienen la terminal allí. Usted se acuerda de Martín Guzmán, el discípulo de Stiglitz, y hoy lo tenemos a Sergio Tomás Massa. Es la consecución de la misma ruina, de los mismos miserables, entreguistas, que el único objetivo que tienen es de carácter eminentemente subjetivo y radica en el crecimiento de sus propias cuentas bancarias y en los beneficios económicos que les produce, que les genera la gestión pública, nada más. ¿Cómo ve la gestión de Kelly Olmos? Raquel Kirchner, ¿no? ¿Cómo es el apellido de ella bien? ¿Cómo se llama Kelly Olmos? ¿Cómo está viendo la gestión de ella? Raquel Kirchner, sí, el verdadero nombre es ese, no es Kelly Olmos, pero ella es una persona que proviene del Partido Comunista, no era peronista, después fue de Guardia de Hierro, pero estuvo vinculada al proceso grosista, que fue lo más nefasto del peronismo porteño. Hay una historia negra del peronismo porteño que no fue peronismo, no es eso. Fíjese que todos los integrantes del PJ hoy están en el PRO, casi todos, porque Rodríguez Larrata era PRO, era PJ, fue interventor del PAMI en representación del PJ durante la gestión de la Rúa. Patricia Bullrich era PJ, Ritondo es PJ, Toma es PJ, Puerta es PJ, Monzó es PJ, Pichetto es PJ, Santilli es PJ, Hugo Santilli también era PJ. Y el PJismo, hoy el PJ, que no es PJ, está en manos de la peor gente, de Moró radical, Massa de la UCD, viene de ahí, Vudú de la UCD, Zanini del Partido Comunista Revolucionario Maoísta, Itaí Hagman es un israelí, ni siquiera es argentino, que militaba en el tosquismo, que fue una expresión eminentemente antiperonista. Bueno, ni hablar de Vilma Ibarra, que escribió además contra Perón, contra Eva Perón, contra la historia digna del peronismo, pasada, ¿no?, de la década del 45 al 55, y hoy es secretaria legal y técnica de la Presidencia de la Nación. Entonces, estamos en manos de un cambalache que realmente es incalificable e inaceptable desde todo punto de vista. Y creo que la población debe tomar conciencia de esto, lamentablemente, porque de aquí en frente las medidas competentes no se van a tomar. Rompido, lavado de cerebro, propinado por los medios de comunicación masivos. Usted me hablaba precisamente del sistema comunicacional y le vuelvo a responder. Es parte de la crisis, ¿no?
porque realmente la deformación cultural y la deformación informativa que sufre nuestro pueblo y preocupantemente las nuevas generaciones de argentinos hacen que hoy, por ejemplo, mida Milei, un tipo que es más carne de psiquiátrico y de diván que para la función pública, más de todas las cosas que se le han imputado, y de una trayectoria oscura, porque él también es producto de Urnequian, como lo fue Manes o como lo fue Massa. Estuvieron durante décadas en horarios puntuales y en programas puntuales haciendo monólogos. Me explico, nosotros cuando vamos a la televisión, que nunca nos invitan, nos está esperando una legión de estos mercenarios para ensuciarnos, agredirnos, descalificarnos, deformarnos y desnaturalizarnos. La población debe tomar conciencia de esto cuando vaya a votar, porque si no realmente seguiremos irremediablemente e ininterrumpidamente en manos de este conjunto de miserables inmundos. No hay otra calificación. Elisa Carrió jura que sí, él dice que no, y la sociedad mira expectante desde hace décadas. ¿Existen reales vínculos entre Sergio Massa y el mundo narco o es una leyenda urbana? El caso del flamante candidato a presidente por el kirchnerismo es similar al de Aníbal Fernández. Siempre aparece en medio de tramas escabrosas, pero nunca logra quedar implicado en ninguna. Hombre de suerte, ¿acaso? Como cuando se hicieron conocidos sus vínculos con Ariel Ramazzini, concejal sanpedrino y presidente del bloque Frente Renovador, sospechado de lavar dinero de actividades ilícitas. El hombre que solía aparecer en fotografías varias con Massa es titular de 4 empresas que jamás pudo justificar con sus ingresos y quedó bajo sospecha por medir un terreno de 1.000 metros cuadrados en la exigua suma de 50.000 pesos. No es lo único que lo complica al nuevo ministro de Economía. Oportunamente fue señalado por Carrió por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Tiene por lo menos una relación con el narco, ya lo denuncié por el caso Fondo Blanco, sostuvo sin pelos en la lengua Lilita hace 8 años. Refería a la líder de la coalición cívica a la investigación que en 2013 dejó expuesto los lazos de Massa con un grupo de traficantes de narcóticos a los que alertó sobre un inminente allanamiento que iban a efectuarle. Antes de seguir, Fondo Blanco fue un operativo antidrogas en el que, entre otras cosas, en los últimos días de octubre y principios de noviembre de 2013 se secuestraron 144 kilos de cocaína en plena 9 de julio y se detuvo varias personas de nacionalidad colombiana acusadas de narcotráfico y lavado de dinero. Todo ello en el contexto del expediente cartulado Sánchez Gálvez, Andrés Mauricio y otros sobre infracción a la ley 23.737 de registro de la Secretaría número 1 del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional número 1 de Loma de Zamora. Los investigadores comenzaron a seguir el rastro de un grupo de personas que solían concurrir a una iglesia evangélica del Talar, partido de Tigre, donde Massas era intendente. Allí, el 28 de octubre de 2013, la policía secuestró una carta que un pastor colombiano llamado David Andrés Acevedo Muñoz le había enviado a uno de sus superiores en Colombia. En ese documento de Word encontrado en la computadora de su casa, el hombre reveló que en algún momento de 2013 se lo contactó un conocido arquitecto de Nordelta llamado Walter, con quien se reunió. En ese encuentro, según la carta, el arquitecto le contó al pastor que lo había llamado el alcalde de Tigre, Massa, para decirle que hay un expediente judicial y una orden de allanamiento por narcotráfico y lavado de dinero contra el colombiano Jesús Antonio Yepes Gaviglia, supuesto empresario de la construcción radicado en Nordelta y parroquiano del templo. Según el relato del pastor, el arquitecto le comentó que había un fiscal argentino muy prestigioso intentando averiguar en qué se basaba el expediente judicial. De la fuente disponible surge que en el texto secuestrado también decía que el alcalde de Tigre había mandado a decir que los allanamientos eran inminentes y que el motivo detrás de todo eso era la disputa electoral con Cristina Kirchner. No es el único caso que vincula a Massa con la cuestión narco. Una mujer llamada Alejandra Medrano denunció públicamente que el hoy titular de Economía se vinculaba a un supuesto traficante de estupefacientes llamado Alejandro Norberto Sturma, titular de la firma Waymarker Sociedad Anónima. Oportunamente, la mujer lo dijo con todas
Las letras. Massa es íntimo amigo de Sturma, un empresario procesado por narcotráfico, que fue a aterrizar como proveedor del asfalto al municipio de Tigre. Medrano juraba tener audios y otros registros que probaban esos vínculos, pero antes de poder darlos a conocer, apareció muerta. Hay quienes dicen que se suicidó, otros, como su exnovio, juran lo contrario. Está muerta por denunciarlos, a punto de cumplirse un año, todavía no hay resultados de la autopsia, dijo este cronista, el hombre con más furia que otra cosa. Y añadió, se cansó de denunciarlos. Presentaron escuchas de los fiscales y jueces intervenientes confesando que habían sido comprados. Fue víctima de un robo, desvalijaron su casa, un grupo de delincuentes amigos de Massa. Es un desastre lo que le hicieron. Fiscales que luego fueron ascendidos a jueces en un tribunal de apelaciones por María Eugenia Vidal. La propia Medrano llegó a escribir en sus redes sociales lo que le pasó justo antes de morir. Mi vida cambió dramáticamente en mayo de 2016 cuando usurparon mi casa, un tríplice ubicado en la localidad de Rincón de Milver, partido de Tigre, y robaron todos mis bienes, absolutamente todos. Allí entré en contacto con el mundo real, confié ciegamente en un fiscal a cargo de la investigación, Mariano Magás, porque tenía la total y absurda seguridad de que su función era investigar el delito e individualizar a los culpables para su posterior juzgamiento. Arranca la mujer. Luego describe, inicialmente la causa parecía estar bien encaminada hasta que como consecuencia de las diligencias practicadas surgió que en el robo aparecía involucrado, trasladando mis bienes, una camioneta de una empresa contratista de la Municipalidad de Tigre, White Marker Sociedad Anónima, a un obrador que la misma tenía en General Pacheco, cuyo propietario está íntimamente relacionado con Sergio Massa. A posteriori, Medrano acusa sin pelos en la lengua. La investigación penal preparatoria perdió todo impulso a partir del momento en que la contratista de la obra pública municipal aparece involucrada en los delitos investigados. Las escuchas telefónicas revelaban que el dueño de White Marker S.A. había sido advertido de la existencia de la causa y tenía garantizada protección e impunidad. La Fiscalía desdobló la causa en cuanto a los imputados, requiriendo la elevación a juicio con relación a solo uno de ellos. Certificó copias y formó un nuevo expediente en el cual otro fiscal, Jorge Fittipaldi, investiga a los restantes imputados vinculados a White Marker, que quedó totalmente parado. Las sospechas sobre la figura de Massa no son nuevas ni novedosas. Sus relaciones con presuntos traficantes colombianos siempre fueron un secreto a voces, que se recrudecieron cuando en el barrio Nordelta, en Tigre, empezó a llenarse de empresarios sospechosos. En el caso de Andrés Adolfo Marengo, aquel que ayudó a Marcelo Tinelli a canalizar varios millones de dólares, gracias a su amistad con Massa, Andresito, como le dicen sus íntimos, consiguió que le hicieran un estratégico túnel para poder pasar de Nordelta a Pacheco, localidad lindante. A su vez posee enorme cantidad de hectáreas en la provincia de Formosa, en una zona donde lo que más suele verse son aviones de pequeño porte utilizados por narcotraficantes para mover estupefacientes. Administra esos campos a través de la firma Formocorp Sociedad Anónima. Pero las sospechas no terminan allí. Luego de que Jorge Bergoglio fuera sintonizado como sumo pontífice en 2013, Massa intentó acercarse a él de toda manera posible, jamás lo logró. El hoy Papa Francisco, que supo conceder audiencia a personas intrascendentes, nunca quiso recibir al hoy candidato a presidente por el kirchnerismo, entre otras cuestiones por sus vínculos con el mundo narco. Quien le trata de mover estas gestiones es el colega Diego Genoud, en su libro Massa, biografía no autorizada, y revela otros incómodos secretos. Les recuerdo que yo las fuentes las publico en los textos, cuando van al blog. El equipo de Sergio Massa tiene previsto anunciar la ampliación del swap con China para mediados de este mes, activando así otros 5.000 millones que pasarán a engrosar la deuda de Argentina con el régimen comunista de Jinping. Esta posibilidad fue negociada y aprobada en enero de este año y finalmente el gobierno hará uso de la ampliación del swap justo antes de que tengan lugar las elecciones generales. El paquete total comprendido en el swap asciende a casi 18.000 millones de dólares, de los cuales el gobierno ya utilizó casi un 30%
para financiar operaciones de importación con China y Brasil, así como para cancelar vencimientos con el Fondo Monetario. Con esta nueva maniobra, el gobierno de Alberto Fernández ya habrá consumido más de la mitad del swap para fin de año. El objetivo vuelve a ser el mismo: postergar la salida de dólares del Banco Central, cancelando operaciones de comercio exterior en yuanes con los países que lo aceptan, y cancelar vencimiento con el Fondo Monetario en caso que sea necesario. En última instancia, Massa apuesta por endeudamiento externo para seguir sosteniendo el cepo cambiario hasta las elecciones. Pero a diferencia de los créditos tomados con otros organismos, la deuda con el régimen chino comprende cláusulas secretas y la sociedad argentina no es debidamente informada al respecto. Un equipo fue enviado por Lula para apoyar a Massa en la campaña. Pregunto, ¿Lula no debería preocuparse más por lo que pasa en las calles de Brasil? Sí, está hacia atrás, flaco, ya no tengo. Massa es el prototipo del político argentino, trepador, ventajero. Coloca todos sus servicios sin importar ni la nación ni la gente. Pendula de un partido a otro sin ponerse colorado, en tanto ese accionar sea para su propio beneficio. Y a la hora de acordar con alguien no le hace asco a nada. Es lo mismo la derecha liberal que el kirchnerismo. Durante los 10 años que estoy al aire, varias veces comenté los negociados del feudo cordobés montados por los ex empleados del Grupo Macri, José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti. No tiene fin. Ahora importa la corrupción con la basura de la provincia de Buenos Aires. Un mega emprendimiento inmobiliario enclavado en uno de los accesos de la ciudad de Córdoba reúne a Ricardo Desprevesteris, cara visible de Covelia. Covelia es Moyano, es basura en capital, en Gran Buenos Aires. Y a los socios del Club del Cloro, con su rey Mauricio Filiberti de Transclor y socio de Edenor, a la cabeza, Edenor que están todas, secundado por Jesús Encina del grupo Farplat y Walter López de Querubín y Queruclor. Se trata de Infinito Open, con una inversión anunciada de 40 millones de dólares que contempla un shopping, hotel, parque acuático y una arena para grandes espectáculos. La erupción de Covelia en Córdoba no pasó inadvertida. El próximo año debe licitarse el servicio de recolección de basura en la ciudad, un negocio que siempre le interesa a Hugo Moyano. Aunque el gremialista tiene una vieja disputa con Mauricio Saidien, líder del Surbac, el poderoso sindicato de recolectores de basura de Córdoba. Moyano apadrinó a Saidien en sus inicios hasta que el gitano copió el modelo sindical de camioneros, rompió con Moyano y fundó su propio imperio político sindical. La sociedad de Desprevesteris, Filiberti y el resto del Club del Cloro es a cara descubierta. Días atrás, los empresarios se reunieron con Daniel Pacerini, viceintendente de la ciudad e intendente electo. Desde el municipio se dijo que Pacerini le dio el mismo trato con cualquier grupo inversor. El predio está al ingreso de la ciudad y desde la autopista Córdoba-Rosario, a pocos metros de la avenida Circunvalación y Costanera, lo que permite el acceso desde el centro de la ciudad en pocos minutos. Era tierra arrasada, utilizada para la excavación de áridos y otras actividades menores. Los socios cordobeses son Cristian Martín y Cristian Simaski, un empresario repostero que se hizo desarrollista urbano. Ambos iniciaron Polo 52, número equivalente a la cantidad de hectáreas afectadas inicialmente para instalar un parque industrial. Por la ubicación del predio fue un éxito y el parque industrial se expandió hasta las 130 hectáreas. Entonces apareció Infinito Open, el desarrollo donde Covelia y el Club del Cloro son socios. Obviamente los cordobeses son bebé de pecho al lado de sus socios.
aunque tienen sus antecedentes polémicos. Simarqui no es querida en la localidad de Nono, una de las perlas de Tras la Sierra. Hace unos años debió huir de esa localidad cuando quiso hacer el mega country Cimas de Nono. Los vecinos coparon la audiencia pública por el impacto ambiental y rechazaron el emprendimiento de Simansky. Sin embargo, siguen en alerta. La nueva traza de la Ruta 34 que domina el valle de Tras la Sierra pasa por la puerta de 3 barrios de montaña, entre ellos Cimas del Nono. Chiaretti. Lo de Filiberti es más conocido. Su patrimonio de 300 millones de dólares y su perla, un yate amarrado en el Mediterráneo, el barco donde Juanito Aviale pasó la cuarentena. Construyó su imperio en base de venderle productos químicos al Estado a través de Transclor. Se dan cuenta que todo lo que tiene mucha guita está al lado del Estado. Y hace unos años, junto con José Luis Manzano y Daniel Vila, le compró a Marcelo Midri las acciones de Edenor. Pusieron 20 millones cada uno, dólares. Es un negocio que disfrutan sus herederos, hijos de 3 matrimonios, cuando el mercado energético no tenga regulación de tarifas. ¿Pronto? El otro socio, Ricardo Desprevetis, quien pasó de chofer a millonario, niega cualquier vínculo con Hugo Moyano, aunque pone al sindicalista sobre un escalón debajo de su viejo. No solamente los kirchneristas son los que pasan de chofer a millonarios. En Córdoba, Covelia tiene otro antecedente en el archivo, que seguramente se desempolvará si, como se sospecha, quiere quedarse con el negocio de la basura de la segunda ciudad del país. En 2008, cuando el por entonces intendente filo kirchnerista Daniel Giacomino buscaba un proveedor de la recolección, aparecieron por Córdoba Pablo y Facundo Moyano. La hermanastra de ambos, Valeria Salerno, Liliana Zulet, esposa de Hugo, y Chiqui Tapia. Por esos días, yerno del patriarca. Quería que Covelia fuera parte del negocio. Alguna vez perdió. ¿Viene por la revancha? Yo le digo, si investigan Covelia, van a encontrar unos cuantos muertos dando vuelta por ahí. Pero no muertos de económico, financiero. No, muertos. El domingo pasado, en el circo del debate de Milei, el otro domingo, pues esto hay un debate hoy, yo el primer debate en Santiago del Estero. Milei le preguntó a Patricia Burri acerca de las LELIQs y ella evadió la respuesta. Y la semana siguiente, Eduardo Feynman, en una nota a ella, se lo hizo saber. Su respuesta fue más o menos: no respondí porque no es un tema importante que sea eje de campaña. Burri no es tonta. Sabe de qué está hablando, del gasto más importante del presupuesto. Los intereses que generan las LELIQs supera con creces el gasto previsional, jubilación y más planes, y considera que no es importante. Lo que sucede es que detrás de los intereses están los grandes bancos que son los amigos de Juntos por el Cargo. Pero mientras tanto viven criticando al ANSES y propagando los 4 vientos que hay que regular las jubilaciones. Lo curioso del caso es que Feynman no le retrucó la respuesta diciéndole esto que yo dije recién. Es que los bancos gastan mucha publicidad en los medios y sin esa pauta no pueden llevar la vida que llevan. Voy a explicar lo que quiero decir cuando me refiero a este retorno al pasado de Juntos por el Cargo. El gobierno de Cambiemos 2015-2019 tuvo un programa económico para la industria llamado Plan Productivo Nacional, que describía detalladamente cuáles eran los sectores considerados de baja competitividad. Algunos latentes, con posibilidad de ser rescatados, otros sensibles, sin salvación, que debían ser sometidos a un proceso de reconversión, abandono de la actividad, para permitir que la industria sobreviviente resultara más eficiente. Casi 400.000 trabajadores de diferentes sectores manufactureros estaban condenados a perder su empleo, según lo estipulaba el mencionado trabajo, que en aquel momento se mencionaba como el Plan Australia. Entre esos sectores sensibles se menciona que en la propuesta de Cambiemos que impulsaban muchos de los referentes actuales de Juntos por el Cargo, a la industria textil, la del calzado, la electrónica de consumo y la fabricación de muebles.
Entre las actividades de baja competitividad, pero en categoría de latentes, aparecen automóviles y autopartes, maquinaria agrícola y medicamentos. En este caso, lo que se proponía era, en lugar de la desaparición casi completa del sector, una selección de los más aptos para que, especializados en alguna rama del rubro o absorbiendo a sus competidores, pudieran alcanzar rasgos de competitividad, capaces de sobrevivir a la importación indiscriminada. El documento de 174 páginas, que daba cuenta de este otro detalle del plan, solo circuló en forma confidencial entre funcionarios de las áreas involucradas, aunque hubo filtraciones que permitieron que llegara a manos incluso de sectores apuntados por la operación de brutal ajuste industrial a implementarse. Cuando se les pedía explicaciones a dirigentes de Cambiemos sobre el tema, por lo general negaban su existencia. Entre los referentes que implementaron esa reconversión de sectores eufemismo por desaparición, aparecían en el documento los apellidos de Pratgay, Caputo, Schurzenegger, Cabrera, Triaca, Sanchezini, Aguad, ligados al plan de financiamiento del cierre de plantas. Ibarra, Brown, reformas fiscales y reconversión laboral. Buyaile, Cabrera y Malcorra, inyección inteligente al mundo. Todos ellos integrantes de los gabinetes de Mauricio Macri en algún momento. Y en el caso de los referentes económicos vinculados además al proceso de endeudamiento y firma del acuerdo con el FMI en el año 2018. El parámetro para medir la capacidad de subsistencia de cada sector era la competitividad internacional. De acuerdo a esa calificación, concluía que los sectores que podían ingresar en el hall de los altamente competitivos eran aceite de origen vegetal, productos de la molienda y productos lácteos. Un escalón más abajo de la competitividad media, también nichos competitivos, eran los de biotecnología, software y servicios profesionales. Luego venían los de baja competitividad, mencionados más arriba, subdivididos entre latentes y sensibles. El plan productivo macrista también estima el impacto laboral medido como la proporción de trabajadores en cada grupo que resultarían afectados. Empleados de actividades, empresas destinadas a desaparecer. En los sectores sensibles perderían su empleo por efecto de la apertura de importaciones 255.000 trabajadores, equivalente al 31% del total de los empleados de los mismos, ¿no? De los latentes, 109.000, nada menos que el 38% de los empleados de las empresas involucradas. Mientras que entre los que se desempeñaban en nichos competitivos, también se estimó una reconversión parcial que desplazaría a unos 24.000 trabajadores, el 18%. Yo digo esto porque esto es lo que proponen ahora, es lo mismo, es más de lo mismo. El que dice que es un nuevo modelo es más de lo mismo. El mecanismo de selección o expulsión de empresas consistía en un instrumento activo, la apertura de las importaciones, punto y aparte, otra cosa no saben hacer. Y un facilitador interno, la reforma legislativa para abaratar los despidos y préstamos para disponer de la liquidación de las empresas sin demoras. Así incluso se lo proponían desde el gobierno a los sectores que sufrían las consecuencias de la avalancha importadora. Dos ejemplos concretos de que fueron mencionados, recabando información para esta nota, son los de la industria electrónica de Río Grande, Tierra del Fuego, y uno de esos de Til del AMBA, que recibieron esa misma propuesta de boca de altos funcionarios del gobierno de Cambiemos. Un caso específico de reconversión que el plan formula es de la industria textil y de confección, donde se puede ver detalladamente cómo se iba a provocar la desaparición secuencial de distintas ramas, seleccionando solo a las empresas con mayor actitud exportadora. Es fácil concluir que estas serían las asociadas a capitales extranjeros. El capítulo propone como metas cualitativas para el sector generar la transformación del modelo productivo de la cadena de valor, siempre dulces palabras, ¿no? Haciéndolo más competitivo. Convertirse en un exportador relevante de indumentaria de moda, producir localmente insumos y productos de calidad y el desarrollo de cadenas de valor de fibras naturales. Y Logro propone el siguiente programa de apertura importadora para terminar con el resto. Importadora de fibras e hilados, apertura gradual hasta llegar al máximo a partir de 2017.
Hilo de algodón, apertura gradual hasta el máximo al 2019. Miren el plan que tenía esta gente, pero sigue. Tejidos, apertura gradual hasta un máximo a partir de 2021. Ya no estarían ellos, pero sí, supuestamente que iban a estar. Y confección indumentaria, apertura gradual hasta un máximo importador en 2023. Fíjense los planes que tenía esta gente. Son los que vuelven ahora, por dos puntas ahora, por Milei y por Bullrich. Todo un ejemplo de desindustrialización programada de parte de quienes se postulan para volver a ser gobierno. No lo lograron aquella vez, entonces el régimen les metió pandemia de por medio, 4 años de kirchnerismo explícito, descontrol económico y boludeo de la izquierda, con sus ideas de siempre para que ahora no haya una, sino 2 vertientes que proponen este retorno al pasado. Porque palabra más, palabra menos, esto es lo que insinúa también Milei. Una obra maestra de ingeniería social, volver a tropezar con la misma piedra y lo que es peor, con los mismos intérpretes. Alguno me dirá que Milei es nuevo. Busquen las segundas y terceras líneas y después me cuentan. Otros dirán, algo hay que hacer, correcto. Lo que sucede es que detrás de estos planes hay gente que sufre, que ve cortada la planificación que tenía de su vida. Yo voy a creer en los planes de esta gente cuando me digan qué hacen con los que se quedan sin trabajo, pero no cháchara al voleo, sino cosas concretas como las que proponen para destruir. Uno les pregunta algo y salen a decir pelotudeces. No, cosas concretas. Hay un sitio muy popular en YouTube, El Señor de la 48, una persona que recorre el país en una combi. En un viaje hizo una nota muy jugosa con una lugareña. Escuche bien lo que dijo la señora. La minería trajo una profesora de artesanías y me enseñó lo que sé. Queda claro que una política extractivista promueve la educación que le interesa acorde a los negocios del sector privado. La extracción de materias primas va acorde a la poca población y sin tecnología del sector privado, además de una identidad asociada a lo primitivo. No veo mal sostener ciertas tradiciones, ni mucho menos el arte, pero solo quiero dejar en claro por qué solamente eso es lo que se promueve, los intereses económicos. Es claro, muy claro, que la actividad económica está relacionada al tipo de mentalidad que se promueve en una región. Por eso llenan de indigenismo, porque quieren el retraso para un país extractivista. Muy buena definición. También dice en un momento la señora, nuestro destino era o trabajar en la tierra o trabajar como servidumbre de las familias ricas. Bueno, y ahora, ¿qué hace sino vender souvenir de una identidad truncada que no es más que una caricatura de sus antepasados? Solo hace souvenir para turistas, porque en verdad lo que llaman reservas naturales o áreas protegidas no son más que garantías de negar el desarrollo industrial o lo que podríamos denominar reservas inmobiliarias, porque nada de lo que hace es más que para sostener el modelo que lo mantiene en la ignorancia. Construir la identidad y el propósito de una persona es el arma más efectiva de manipulación, porque luego la persona, por miedo a desaparecer y sentir vacío existencial, se encarga autónomamente de reforzar esas convicciones. Igual que el fanático de una secta, no hay que convencerlos, ellos solos buscan convencerse. El contacto que envió la nota agrega lo siguiente. El colegio técnico donde fui, me enteré que se hizo con una plata de la Fiat, en acuerdo con la iglesia para formar a sus empleados, o sea, una formación acorde al negocio productivo. Y luego vino el contrabando de autopartes para esa misma fábrica. Autos en medio de una desindustrialización, ese contrabandista de apellido Macri. Y el mismo colegio cambiaba el plan de estudios y uno de mis profesores, zurdo, que me quería reclutar para el Ministerio de Educación, trabajaba para reformar el sistema educativo en lo que llamaron EGD. Y veía cómo la feria de ciencias se venía abajo, de punteros láser,
que enviaban información de una punta a la otra del salón, de donde se podía chatear inalámbricamente con una computadora de cada lado. Todo realizado por adolescentes de 15 años. Y de repente entrar y ver que había una verdulería, maquetas de cartulino por todos lados, láminas, y ya no había proyectos sofisticados. No, todavía me queda el recuerdo de entrar y lo primero que veía era una lechuga, hoy llena de agrotóxicos, y que claro que se ve ahora después de entender el modelo y el contexto de la globalización, nuestra colonización. Hoy me doy cuenta lo patético que es reivindicar con orgullo ser el granero del mundo. Nada de tecnología, desarrollo, energía, etc. Solo peones de campo y servidumbre. Esa es la famosa economía de servicio que tanto promueven los liberales, portando una estética de riqueza y modernidad para promover efectivamente lo contrario. Mola de la invasión a Israel. Cuando me entero de lo acontecido en Israel, la primera pregunta que me hice fue: ¿cómo no detectaron semejante operativo los servicios de inteligencia? Los rusos a 50 kilómetros de altura detectan una rata en una trinchera. Y el Mossad, la CIA y el MI6 no descubrieron las bases de lanzamiento de misiles y tropas de asalto. Más aún, en el aniversario tan simbólico como era el 50º de Yom Kippur, no descubrieron nada, no sospechaban nada. La segunda pregunta era: ¿qué pasó con ese escudo protector que tantas veces se dijo que tenía Israel? Al no encontrar respuesta, siguiendo los consejos de mi ex profesor de sociología, me hago la pregunta clave: ¿a quién beneficia y a quién perjudica? Y acá comienza a aclararse el panorama. Es como que a varios no le cae mal lo acontecido. Es una guerra como que le conviene a todos. Para Israel, un país dividido que estaba a punto de una guerra civil, propio por los problemas legales de su primer ministro, las nuevas generaciones que hartas de la guerra están migrando hacia Europa, además de permitirle tapar los beneficios de la ponzoña forzada más numerosa del planeta, ahora tendrá que compactarse ante un agresor externo. Sin contar los beneficios del victimismo que seguramente gracias a la ONU les abrirá un espacio en el territorio de otras naciones y administraciones imperiales. A Palestina, en cuanto la alternativa sería continuar o languidecer hasta el exterminio, esperando la ayuda de sus hermanos musulmanes, que privilegian los negocios a los designios de Alá. La religión que con sus imposiciones estúpidas es para el populacho. Los jeques y emires viven rodeados de lujos y excesos, y por los palestinos no movieron un dedo. Hace 30 años que no se vota en Palestina, y ya los habitantes de Palestina estaban recontra cansados de sus dirigentes. Entonces, ahora una guerra los une. Los protagonistas externos, como Arabia Saudita, o vuelven al redil anglosajón olvidando las decisiones en la OPEP y la simpática BRICS, junto a la renovada amistad con Irán, o se inclinan a defender a sus hermanos musulmanes. A Occidente le permite distraer de la inversión a Ucrania, porque eso es, Ucrania es una inversión. Un conflicto donde todos ponen plata para que reentre a quien fabrica las armas, y a la vez que eliminan gente y tapan chanchullos farmagenéticos y de tráfico de personas. Y un hecho que se está destapando y hay que ocultar: las armas donadas a Ucrania están apareciendo en todos los frentes de batalla del planeta. Otra cosa que llama la atención, que la operación no haya tenido el protagonismo de Hezbollah. Podrá apoyarla, pero no tomar la iniciativa es extraño. Es decir, ahora Hezbollah apareció en las últimas horas del domingo ya bombardeando Israel, pero no tomó la iniciativa, llama la atención. Cuando se instale el multipartidismo, descubriremos la trampa del traspaso del sistema agotado que dará paso al totalitarismo más extremo. Rusia es el país que va más adelante con la Agenda 2030.
Yo hace rato que lo vengo diciendo. Putin está haciendo el trabajo sucio. Me dirán, sí, pero están matando israelíes. No se van a sacrificar a su pueblo. Pobre del que cree que esas cosas no se hacen. Ya se han hecho 100 veces a lo largo de la historia en todo el mundo. El ícono de eso es Pearl Harbor. Y otros son las parecidas. Dejarán en que el agua llegue al cuello, después pueden borrar Palestina del mapa con la debida justificación. El secreto será ver quién se salva. Los dirigentes que cuentan no viven en Israel. En cuanto a la dimensión escatológica de los hechos, los palestinos han llamado a la operación Tempestad de Al-Aqsa, lo que da a entender que la cuestión viene por el lado de la gran mezquita de Jerusalén y el reorientamiento mesiánico hebreo. Buscaron eso para motivar a la gente. La construcción del tercer templo sobre el monte para el cual habría que destruir la mezquita. Sirve a los palestinos esa destrucción, porque llamaría en causa a chiitas y sunitas, ya que para todos Israel sionista es el Dajjal. Quien no sepa manejar la escatología y la dimensión metafísica no entenderá nada de este conflicto. Con el correr de los días veremos cómo se desarrollaron los hechos. Creo que los palestinos serán los nuevos kurdos, usados para justificar otros fines. ¿Y cómo andamos por los alrededores de la zona? Más problemas tiene Estados Unidos. El incidente con Turquía es gravísimo. Resulta que los americanos bajaron un dron turco que cuesta 20 millones de dólares cerca de una base ilegal americana en Siria. El sábado los turcos bombardearon todas las plantas de extracción de petróleo americanas en Siria. Le bloquearon el robo y les exterminaron un paquete de esclavos kurdos. Irak anunció que no trabaja más con dólares y quien tenga depósitos en esa moneda les serán devueltos en billetes locales. No voy a hablar de nadie en especial, pero me interesa entender el fenómeno. Diría que la oposición alternativa muchas veces juega más a patalear y denunciar esperando que lo adornen. O sea, digo un montón de cosas comprometedoras que no se dicen en ningún lado, me hago famoso y cuando demuestro que movilizo cierta cantidad de gente le pongo un precio a mi silencio. Cobro y gradualmente mi discurso va cambiando para discutir sobre lo irrelevante. Ahora, eso sí, en el cambio me llené la boca diciendo no tengo jefe, soy independiente y digo lo que quiero. También aparecen los sponsors de cualquier estafa y les hago notas pactadas a cambio de un pedazo de la torta a cualquiera de estos gurúes de las finanzas digitales, o mejor dicho, Ponzi digitales. Y con esto te resumo más o menos lo que pasa. Ahora bien, esta es la situación de muchos divulgadores que nacieron o se transforman a la prostitución intelectual. ¿Cuál es la causa? Bueno, en principio la gente honesta no caería en esto, pero así como la teoría de la selección natural nos dice que prevalece el que se adapta y no necesariamente el más inteligente, nuestra decadencia moral y cultural lleva a toda labor que requiera de integridad opacada por la cultura de la conveniencia. Ya no se trata de hacer lo que se debe, sino hacer lo que se beneficia o no te perjudique. O sea, un sistema de premios y castigos egoístas. Con esto nos garantizamos ser completamente manipulables y predecibles, porque si nadie va a hacer nada que no le traiga un beneficio material, ni arriesgarse a padecer de alguna forma, listo. Gradualmente solo elegiremos entre lo malo y peor, y lo malo será cada vez peor, y lo peor será cada vez más malo, porque rebelarse no entra en la ecuación. Esto lo vemos sobre todo en las conductas de quienes ejercen una profesión, donde interviene el honor, la verdad, la integridad, médicos, abogados, periodistas, policías, jueces, es que la ven pasar, pero no dicen nada porque no les conviene, o te dicen,
Ya sé que está mal, pero ¿qué se va a hacer? Si no hago lo que me dicen, pierdo trabajo o un ascenso. O sea, claro, de renunciar y denunciar no hablamos. De entender que es una obligación rebelarse a cumplir órdenes ilegítimas, de eso nada. O sea, si esta es la causa, ¿cómo se soluciona? Bueno, las personas honorables, capaces y valientes están, no es que no existen, pero hasta el momento me hago la pregunta, ¿no será que no ven el apoyo suficiente? ¿No será que cuando asoman la nariz para denunciar son atacados por los mismos que deberían de apoyarlo y defenderlo? Bueno, es desalentador ver que las propias ovejas defienden al lobo. El peronismo, por ejemplo, aún con sus males, surgió porque esa clase emergente estaba en la miseria. Y porque existía una economía local emparentada al ejército local. Entonces, de alguna forma, al productor le convenía producir en lugar de importar y necesitaba mano de obra. La pólvora no se paga sola. Pero hoy estamos viviendo de la herencia de nuestros abuelos, de aquellos conseguidos gracias a los que pusieron el cuerpo y la sangre. Y como poner el cuerpo y la sangre está mal visto, es que los líderes no emergen, porque no es el momento. Pero bueno, había prometido hablar de una solución. Ahí vamos, ¿la solución de quién? Toda solución la pone en marcha un equipo, reunido bajo valores que sirven de fundamento para la organización política. Y si no hay quienes, pero hay valores, nunca faltará quien. Antes o después, pero siempre que existan valores, habrá algo o alguien a quien defender. La respuesta es hacer lo que se debe y el resto no corre por cuenta ni del más hábil estratega ni carismático. El destino nunca está en una sola persona y en unos pocos locos de atar. Cada uno desde su lugar no debe pensar que es inútil lo que hace a pesar de los resultados, porque si no estaríamos cayendo en el mismo error de creer que no vale la pena hacer algo si no vamos a recibir reconocimiento o beneficio. Hacer lo que es debido es la solución. No hay que confundir esto con el resultado. Es el cobarde el que hace solo lo que le conviene, no el héroe. Luego la historia contará la hazaña de un guerrero, pero ningún líder cambió nada por sí solo. Fueron miles y miles de hombres que aún temiendo a la muerte, trascendieron con su deber. Si trajéramos a San Martín o Belgrano en 2023, no tendrían nada que hacer, porque no tendrían nunca un ejército. La ponzoña fue un éxito a medias. Cambió muchas cosas. Dejó en claro que el miedo lleva a una mayoría a renunciar a sus libertades y a la prosperidad, pero no ha sido definitiva. Tampoco parece que el cambio climático esté asustando todo lo que debería. Así que el foro de Davos nos anuncia la herramienta que usarán para imponerse definitivamente el gobierno mundial, la crisis del agua. Lo anunció Mariana Mazzucato, panelista del foro y curiosamente nombrada por el Papa Francisco, miembro ordinario de la Academia Pontificia para la Vida, fundada por San Juan Pablo II, pese a ser atea y orgullosa abortista. La noticia tiene más de un año, no lo vamos a engañar, parte de la reunión del foro de 2022, pero pasó desapercibida en su día y hoy las redes la han recuperado y hecho viral justo en el momento más oportuno. Y escuchen esto. Mariana Mazzucato dijo textual: ¿realmente hemos logrado vacunar a todo el mundo? No. Entonces resaltar el agua como un bien común global y lo que significa trabajar juntos y verlo desde una perspectiva de bienes comunes globales, pero también desde la perspectiva del interés propio, porque tiene ese paralelo, no solo es importante, sino esencial. Y el agua es algo que la gente entiende. El cambio climático es un poco abstracto. Algunas personas lo entienden muy bien, otros lo entienden poco y otros simpatizan simplemente no lo entienden. Pero hasta un niño sabe lo importante que es tener agua. Cuando juegas al fútbol y tienes sed necesitas agua, señaló.
Así que implica la participación ciudadana en torno a esto y de alguna manera experimentar con esta noción del bien común. ¿Podemos realmente cumplir esta vez con la manera en la que hemos fracasado estrepitosamente otras veces? Ojalá no sigamos fallando con las otras estrategias. Según la descripción del foro de Davos, el propósito de la discusión fue formular una iniciativa de 2 años para transformar la economía del agua. El informe y el plan de acción remodelarán la forma en que hablamos, valoramos y gestionamos el agua durante lo que quede del siglo XXI. Así que prepárense para escuchar hablar de aguas contaminadas, de la necesidad de dejarlas circular y vaciar los embalses, de todo lo que se les ocurra y no se les ocurra respecto del agua, de lo que se les ocurra y lo que no se les ocurra van a escuchar hablar. Y para terminar el relato, como siempre, solo pueden preservarla y cuidarla las empresas responsables. Por supuesto, vía privatización. Bergoglio ha dado a la luz una nueva encíclica, se llama Laudate Deum. Aunque Deus Absens, Dios ausente, hubiera sido un título más acorde con el papel que tiene en este documento. Escuchen con atención para entender lo que nuestros enemigos quieren hacer con nosotros. Es una directriz manifiesto de la metamorfosis de la antigua religión católica en la nueva religión globalista. El texto explica con absoluta fidelidad los principales objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. De hecho, encontramos a los caballos de batalla del Foro Económico Mundial en un estilo más marcadamente anticapitalista, para adaptarlos aún más a las paladares socialistas de los católicos bergoglianos. Jesús no aparece en este documento totalmente dedicado a hechos pseudocientíficos de vanguardia, como el cambio climático antrópico, que según el Papa ya no se puede dudar, y cualquier otra ética distinta a del carbono cero. Las emisiones son el nuevo pecado y los occidentales ricos son señalados en masa como los mayores culpables del apocalipsis climático que se avecina. Pero aparte de cosas marginales como el abandono de los combustibles fósiles, la transición energética de los sistemas de producción y consumo y el feliz velado declive económico, es decir, la miseria de Occidente, ¿qué propone Pampero como única salvación? ¿No se te ocurre nada más? ¿No puedes decirlo? Te voy a decir yo. Nada menos que la imposición de un único gobierno mundial. Sí, le dijeron a Francisco la tarea de tirarnos en la cara el jugo íntimo de todas sus maniobras y travesuras, su viejo nuevo orden mundial, recalentado y reservado sobre la mesa. Benedicto XVI, para ser honesto, ya había invocado este advenimiento y había esperado que la ONU tenga dientes reales, es decir, poder coercitivo, para imponer sus decisiones. Ahora, Bergoglio reitera el concepto invocando la potencia mundial, no necesariamente concentrada en un solo individuo. Expresión que, claro está, concibe la posibilidad de un único líder universal, sino colegiada, que en cualquier caso añade verdadera autoridad, y autoridad verdadera no significa nada más que el poder de la fuerza. Esto representa el apoyo oficial de la ex Iglesia Católica a la creación de una dictadura global. De aquí a tener el anticristo como déspota mundial, solo hay un paso. Cuando hablamos de la posibilidad de alguna forma de autoridad mundial regulada por la ley, no debemos pensar necesariamente en una autoridad personal, sino en organizaciones mundiales más eficaces, dotadas de autoridad para garantizar el bien común global, la erradicación del hambre y de la pobreza, y la defensa cierta de los derechos humanos fundamentales, que debe estar dotado de autoridad real para asegurar la realización de algunos objetivos esenciales. Francisco había preparado cuidadosamente sus palabras cuando nos dijo que venía el fin del mundo. Mantengámonos en ánimo firme porque tendremos que ser luces en la oscuridad más absoluta.
nos avisan. Nueva película de Netflix donde nos enseñan las intenciones de la élite. Otra película de Netflix se va a estrenar el 10 de diciembre. Trata de un apagón masivo de todos los ecosistemas cibernéticos en el mundo. Es exactamente igual a los simulacros del foro de Davos en el evento Cyber Polygon. Se llama Leave the World Behind o Deja el mundo atrás. Otra programación predictiva como el ruido de fondo y el accidente de Nueva Palestina en Oregón, de recalibramiento del tren con vinilo. Tengo el tráiler, pero no lo puedo pasar por derecho de autor. Solo para los giles. Sus famosas últimas palabras, nadie estará salvo si no está ponzoñado. ¿Desde qué púlpito Klaus Schwab prohibió a los pilotos ponzoñados transportar a miembros del Foro Económico Mundial hacia desde Davos debido al riesgo de seguridad que supone? Le dejo el video del piloto que lo dice. Está en inglés para los que lo entienden, para que vean que no es un bulo. The US Freedom Flyers, Josh Yoder, he's the head president of the US Freedom Flyers. He said they're getting calls now from wealthy businessmen and companies to fly their executives around on business jets with unvaccinated crew. Now, they get the luxury of being able to choose because there are still a large amount of crew available in the United States who are not vaccinated because the companies they work for didn't mandate it. And Yes. these wealthy businessmen are requiring unvaccinated crew on their business jets. Now, passengers of an airline on an airline buy a ticket don't have that luxury. It's just like, okay. Premio Nobel de Medicina 2023 para Katalin Karikó y Drew Weissman. Sus descubrimientos fueron fundamentales para desarrollar vacunas de ARNM eficaces contra COVID-19 durante la pandemia que comenzó a principios de 2020. Recuerdo que le dieron el Premio Nobel de la Paz al presidente Barack Obama, que bombardeó 7 países en 6 años de gobierno.
Era una larga época de oscuridad y miedo bajo el régimen del sistema, que controlaba todo, empezando por lo que la gente podía leer. Seguían existiendo las grandes librerías y bibliotecas, pero estaban llenas de cientos de tomos de las pocas historias que estaban aprobadas, así que nadie más leía, a excepción de Emilia. Sin miedo a sufrir los castigos más crueles, ella amaba la lectura, la verdadera lectura que le permitía conocer otras realidades y otras formas de expresión. Con el poco dinero que conseguía y haciendo muchos favores, obtenía libros de algunos contrabandistas en los que confiaba. Emilia tenía su propia biblioteca secreta en el sótano de su casa. Había construido allí una jaula de Faraday para que los sensores no pudieran detectar lo que escondía. Ese era su santuario y cuando podía pasaba el tiempo allí leyendo lejos del ojo vigilante del sistema. Pero un día, sus amigos descubrieron la biblioteca por error. Emilia había cometido un descuido, no había cerrado con cuidado la entrada del escondite y cuando regresó de la cocina con las bebidas descubrió el pasaje hacia abajo abierto. Allí encontró a sus amigos estupefactos admirando todos los libros que escondía. Emilia temió que la delataran y la entregaran al sistema. Pensó en correr y salir huyendo, pero las sonrisas en las caras de sus amigos la detuvieron. Estaban curiosos con lo que veían. Emilia les habló sobre las historias, les contó todo lo que sabía y les ofreció elegir un libro para leer. Sus amigos no podían creerle. Era la primera vez que podían elegir algo que leer. Se sintieron libres, rebeldes, aventureros. Se convirtieron en lectores subversivos que se reunían tanto como podían en la biblioteca secreta para leer juntos, compartir impresiones, comentar opiniones, intercambiar libros. Emilia estaba más que feliz que nunca, pues no solo leía, sino que compartía su pasión con sus amigos. Dejó de sentirse sola por primera vez en su vida. Así que cuando el día finalmente llegó, cuando todos estaban en la biblioteca y aún así escucharon que la puerta del escondite se abría, Emilia no gritó ni sintió miedo de lo que seguramente estaba por venir, porque ya había conocido la completa felicidad. Unas cositas de la guerra en Europa. Una pareja ideal. Él pide dinero. Él lo consigue. Ella lo gasta. Esta es la pareja Zelensky durante la visita a Nueva York. Su esposa compró joyas de Cartier por valor de más de $1 millón. Una empleada de una joyería habló al respecto, resentida porque por las quejas de Olena fue despedida. Terminó llevándose sus pertenencias y una copia del recibo. Las compras fueron geniales. La primera dama compró un collar, una pulsera y aretes por valor de $1.120.000. Él dijo allí, cuando habló en las Naciones Unidas, Zelensky dijo: nuestros ciudadanos están dispuestos a soportar dificultades durante otros 2 o 3 años para poder unirse a la Unión Europea. Ten paciencia. Gracias a ti, ahora Olena tiene una nueva pulsera de diamantes. Estados Unidos aconsejó a Zelensky que dimitiera o huyera del país. El presidente ucraniano Zelensky debe dimitir y huir del país mientras esto sea posible, dijo el ex oficial de inteligencia norteamericano Scott Ritter en una entrevista con el canal de YouTube Denny Highcomb. Según él, Zelensky podría enfrentarse a la ira de sus oficiales. Personas cercanas a la oficina de Zelensky se vieron envueltas en un escándalo anticorrupción. ¿Y con esto la señora ahora? Algunas cositas de la invasión a Europa. La guerra del Blanco. Musulmanes rompen los tabiques a jóvenes alemanes por diversión y desafío entre tribales. Encendiendo mechas.
Es ein Grund, erklär mir weiter. Erklär mir weiter. Erklär weiter. Erklär weiter. Ist ein Grund, auf Menschen zu fliegen? Mientras tanto, en África siguen con el plan sin prisa y sin pausa. Túnel. Miles de inmigrantes están cada vez más dispuestos a partir hacia Italia. Mil senegaleses llegan en cayucos a la isla canaria del Hierro, todos varones en edad militar. Están vaciando las cárceles de África. No hace ni 2 días en que Coalición Canaria dijo que iba a vetar a Vox, que es el único partido que tomaría medidas para parar la invasión migratoria. Otros 800.000 inmigrantes ilegales de Libia están listos para entrar en Italia y Europa. 500.000 de Túnez y 250.000 por la ruta de los Balcanes, incluidos esos que cortan cabezas a machete. Los dramas de las mafias nigerianas son un horror. Estos dementes se comen ritualmente a los tipos que decapitan, convencidos que adquieren sus virtudes. Suecia marca el camino. La ola de criminalidad provocada por la inmigración generada por los globalistas hace que el gobierno sueco saque al ejército a la calle. Yo me comí un par de garrones cuando comenté la situación de Suecia hace años. Un poco tarde, pero bueno, por lo menos lo dijo. Esto dijo el presidente de Siria, Bashar al-Assad. Hay 2 peligros potenciales en la guerra actual en Siria. Uno es el neoliberalismo occidental liderado por Estados Unidos y el otro es el extremismo. Todos los países se enfrentan a estas 2 amenazas. Pueden parecer diferentes, pero en realidad son lo mismo. En el noreste de Siria, Estados Unidos está detrás de todos los pozos petroleros controlados por terroristas. Así que no se trata solo de robo, están confabulados con terroristas, comparten con ellos las ganancias ilícitas. Esto significa que la superpotencia mundial está en connivencia con los terroristas, y esta es la realidad en Siria. De Rusia no dice nada, sobre todo que se metió en su país luego que ya estaba destruido. Putin lo primero que hizo fue asegurarse el puerto de Tartus. Una vez que lo hizo, que Siria que se joda. 2 años más tarde, entra como un libertador. Comprendo que está en el medio como el jamón del sándwich de este hombre de Siria. Es bueno como enseñanza para otros países. Hoy todos putean el terrorismo kurdo, pero mientras el Kurdistán estaba dividido entre Siria, Turquía e Irak, violín en bolsa. Las cosas mal amañadas siempre terminan en violencia. Pasó al final de la Primera Guerra, que derivó en la Segunda. Pasó en Yugoslavia, hasta donde hoy tienen el quilombo. Los ingleses saben hacer muy bien las cosas. El lento camino al desastre. El gobierno de España aprobó pagar para que se abandonen o destruyan cultivos y plantaciones de peras, nectarinas, manzanas, plátanos, remolachas, mandarinas y viñedos, y a quienes abandonen sus explotaciones lecheras. Ni una sola mención hubo en TV. Sigan en el sofá, cuando venga la hambruna, hablamos. Vamos a terminar. Escuchen este audio de Guillermo Moreno con un periodista de Mendoza. Independientemente de lo que yo pueda pensar de Moreno, es muy ilustrativo de cómo se mueve el sistema. Contame la campaña de Cornejo ahora, ¿cómo la financió? Dale, contame un poquito. No tengo idea. Pero ¿cómo no vas a tener idea? Estás pesquisando todo el tiempo sobre los seres y sos un periodista importante. ¿Cómo Cornejo buscó la plata? Mire, dale, che, no me mientas. Que te están escuchando todo acá. Dale. Guillermo,
La Sí. noticia hoy es Saurralde, no Cornejo. No, ya terminamos de hablar de Saurralde, ahora quiero hablar de Cornejo. Si no hay ningún escándalo, cuénteme usted si tiene algún escándalo para contar. No, qué escándalo, quiero que vos me digas cómo financian la política los radicales, de dónde sacan la plata, dale, contame. La misma plata que, mire, la misma técnica que tiene Cornejo, la tiene el peronismo, la tiene... No, la pero misma contame Mendoza, de todos. Cornejo en Mendoza. No tengo nada para contarle. ¿Qué, millonario Cornejo? Y, El Partido Radical tiene tanta plata en Mendoza. y el gobierno. Y ¿cómo la saca? Dale, contame. Bien. ¿Qué tiene que ver el presupuesto que vos pagás para financiar la campaña de los radicales? A ver, contame un poco. Guillermo, carteles tenían todos. No, pero estoy hablando de Cornejo. Bueno, ¿sí? y es lo mismo que le digo, ¿dónde sacó la plata el peronismo? La verdad que no sé dónde la sacó. ¿Y pues tú tendrías que averiguar? No, porque no tendrías. tenemos ninguna denuncia, nada nos conta que haya algo ilegal, Ah, Guillermo. o sea que vos decís que Cornejo... No, es en la provincia de Buenos Aires solamente esto. Y salió Dale, lo- che. O sea, son nada más que corruptos los radicales de la provincia. Guillermo, Los radicales de Mendoza no. todavía no hemos invocado ningún chocolate acá, ¿Será ni que no lo ningún buscaste? Saurralde. ¿Será que no lo buscaste? Y no son tan giles de ponerse en Instagram, Guillermo. Ah, ahí está. No son tan giles, pero no que no lo Sí, hacen. bueno, ¿qué quieren? Ah, y bueno, entonces vos buscás a los giles nada más. Y sí. Mirá que lo que son, Y mirá sí, que buen porque se periodista. ponen en solo- evidencia, Guillermo. Entonces lo importante no es el delito, sino si lo muestran. Pero obvio. Yo hablo con mucha gente, tanto de forma cibernética como presencial. Una cosa que voy notando es que cuando se charla con algún votante de Massa, o habla mal de él o de Cristina, la cosa queda más tirando a la indiferencia. Pero cuando el asunto es con Bullrich o Milei, se le vienen a la yugular. Lo que estoy observando en la campaña es que Patricia solo habla de violencia. Dice que lo primero que hay que hacer es construir una cárcel para que, por supuesto, termina lleno de ladrones de gallina. No la escucho decir que va a meter a los corruptos de los tres poderes porque se quedaría sin amigos en libertad. En realidad debería ser tres, una para los perejiles, otra para los kirchneristas y otra para los integrantes de los tres poderes de los últimos 40 años y los empresarios prebendarios. Si no comenzamos a meter preso a los de arriba, es imposible pensar en calmar a los de abajo. Sería más de lo mismo. En cuanto a Milei, lo que está generando es un enfrentamiento generacional. Él arrasa con las generaciones milenio y Z. Esas generaciones viven echando la culpa a los mayores, cuando en realidad aún no han hecho nada, ni bien ni mal, nada. Solo disfrutar lo que dejaron sus padres y abuelos. Por suerte hay muchas excepciones, pero todavía no alcanza. En esta campaña electoral, nadie habla de generar trabajo. Y en una sociedad dividida como la nuestra, todos apuntan a más división. Más claro, imposible. Buenas noches.